Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir Éxodo 15. Les comparto que era en un principio mi intención continuar con la meditación en el libro de Lucas. Recuerden que nos hemos quedado en aquel pasaje donde el Señor enseña a los discípulos a orar. En un principio era mi intención continuar allí, pero mientras meditaba en esto, fui guiado primero a hablar de otras cosas, y esas son las que espero compartir con ustedes hoy, que ciertamente son breves, pero vi la necesidad de hablarles de esto para que estemos firmes en la verdad, y también si en algún momento hay necesidad de presentar defensa, se pueda hacer conforme a la verdad. Sí. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias porque nos has concedido hoy también el reunirnos, Señor, conforme a tu mandamiento, y nos has ayudado a así lo hagamos, guardándonos también de este mundo malvado, Señor. Aún de las autoridades que han recibido el mandamiento de prohibir ciertas cosas, nos guardas de ellos también, Señor. Gracias por esta gracia que nos has dado de ser tu pueblo, de tener tu libro entre nosotros y poder leer en este libro y entender tu palabra, Señor. Porque, Señor, también vemos la abundancia de mentiras, de error que hay en el mundo, y nos has librado de esto, Señor. Y sabemos, porque tú nos has enseñado, que no es porque fuimos mejores que ellos, sino solamente tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo. Ahora te ruego también que tú nos bendigas, Señor, en la meditación de tu palabra, que me ayudes para hablar rectamente a mis hermanos y nos des buen entendimiento, Señor. Te ruego que estemos delante de ti con todo el corazón, estimando en gran manera tu palabra, tu consejo, Señor. Y te ruego que nos sigas guardando de nuestros enemigos, Señor. Te ruego que también así ayudes a tu pueblo en todo lugar. Ayuda a tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer en Éxodo, vamos a leer del 14:30 hasta el 15:18. Dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré.
Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Amén, hermanos. Leí esta escritura porque así como el Señor en ese tiempo quiso engrandecerse, ¿verdad? Como dice aquí también en el versículo 6, engrandecer, magnificar su diestra en poder. Así también el Señor ha querido hacer en este tiempo. Y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual es terrible en maravillosas hazañas, como también dice el versículo 11, ha querido ejecutar sus justos juicios. Como hemos estado aprendiendo también, lo que está aconteciendo es justo, porque los hombres han hecho gran maldad. Es justo. Aunque, ¿verdad?, los hombres quieran mostrar que son buena gente que está sufriendo una catástrofe, ¿no? Gente buena que está sufriendo una desgracia, ¿verdad? Sobre todo gente vulnerable, pues como los ancianos, ¿no? No es así. Gente malvada en gran manera, que han hecho mucho mal, ¿verdad? Muchos han llegado al colmo ya de su maldad y el Señor ha salido a matarlos con esta peste destructora. Y esta obra ha hecho el Señor, una obra grande, maravillosa. Y de manera semejante, como dice aquí, que Israel pudo ver a los muertos a la orilla del mar, el Señor nos ha concedido ver a sus muertos, a los que Él ha matado también. Entonces el Señor se ha engrandecido dando muerte a sus enemigos. Pero el Señor también ha obrado de tal manera, hermanos míos, que ha encerrado a los hombres en sus casas, ¿verdad? Los ha encerrado y los ha privado de muchos de sus deleites. De esto también ya hemos hablado un poco, ¿verdad? Y han tenido que dejar de manera temporal, claro, según ellos, cosas que ellos habían estimado como importantes, ¿no? Han tenido que dejar a un lado sus deportes, sus centros comerciales, el cine, el teatro,
un montón de cosas, ¿no? Los restaurantes, un montón de deleites que para ellos eran importantes, pero han tenido que hacerlas a un lado por temor a la muerte. Y también, de alguna manera, los hombres han vuelto a considerar las cosas y como a determinar nuevamente en esta condición qué es esencial y qué no, ¿verdad? Por eso en estas medidas que hacen, donde restringen un montón de cosas, han hecho diferencia entre lo que es esencial y lo que no, lo que para ellos es vital y lo que no es vital, lo que puede parar y lo que no, ¿verdad? Han dejado un montón de cosas que para ellos antes eran importantes, pero ahora de alguna manera ven que no podemos arriesgarnos por estas cosas. Sin embargo, hay que dar prioridad a otras cosas que para ellos son importantes. Por ejemplo, la salud, ¿verdad? En muchos países ¿no? Salen las autoridades y dicen que hay que priorizar la salud. La ciencia, porque también se está en un tiempo donde se está dando mucha prioridad a los científicos, a las medicinas, hay una búsqueda por la vacuna y tratamientos y se está dando un montón de dinero para eso, ¿no? Y de alguna manera también en otros lugares han priorizado la economía, ¿verdad? Más que la salud. Entonces, básicamente estas tres cosas para los hombres son importantes ahora. La salud, ¿verdad? La ciencia y la economía. Pero hermanos míos, aunque han hecho esto, aunque se han despojado de un montón de cosas y han vuelto a considerar y han dicho esto es esencial ahora, han vuelto a errar. Porque nuevamente han puesto su mirada y su corazón solamente en lo terrenal, pero siguen olvidando, menospreciando y aborreciendo a Dios. Porque si alguien hay importante y esencial, ese es el Señor Jesucristo. La Escritura dice que Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, aunque han hecho esta división ahora en sus pensamientos, siguen errando, porque siguen olvidando al Señor y solamente piensan en lo terrenal. Viene en Jeremías 9, hermanos. Allí el Señor nos enseña qué es lo importante, por decirlo así, qué es lo esencial para el hombre. Dice en Jeremías 9, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Me hacía pensar de alguna manera en lo que acontece, porque la sabiduría hoy también, como les decía, los hombres están priorizando la ciencia, ¿verdad? Su conocimiento terrenal. Pero el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente. Y de alguna manera también los hombres están dando prioridad a la fortaleza, ¿verdad? Hablan de estar fuertes para de alguna manera librarse de esta enfermedad. Pero no, esto es vano. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Porque algunos, pensando que por tener riquezas se van a librar de esto, porque piensan que por su riqueza van a poder acceder a algún tratamiento, van a poder adquirir un ventilador, un respirador, y piensan que se van a poder librar por esto, pero no, de nada les servirá, ninguna de estas cosas. Para el versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Hay algo, hermanos míos, que sí es bueno y en lo cual sí nos podemos gloriar, gozar, porque esto sí es importante. Esto no es vano. Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero,
dice Jehová. Entonces, los hombres están persiguiendo cosas vanas, la sabiduría, la fortaleza, las riquezas, pero son cosas vanas que pasarán, que no podrán librar a los hombres de la ira de Dios, que no darán a los hombres la vida eterna. Pero he aquí lo importante, conocer y entender al Señor. Y esto es algo en lo cual sí nos podemos gloriar. Conocer al Señor Jesucristo y entender que Él es quien hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por eso también, hermanos míos, en Hechos 17, cuando nuestro hermano Pablo por el Espíritu predica y dice que de una sangre Dios ha hecho el linaje de todos los hombres, luego dice, para que busquen a Dios. Porque no hay cosa más importante que esta, buscar a Dios, conocerle y entender. ¿Bien? Entonces nosotros, hermanos míos, debemos estar agradecidos y gozosos. Porque mientras el mundo está persiguiendo lo que no aprovecha, lo que es vano, lo terrenal, lo temporal, que no los podrá librar de la ira de Dios, nosotros conocemos y entendemos al Señor Jesucristo. Y debemos estar agradecidos porque es una gracia, hermanos míos. Si le conocemos, si no estamos en la ignorancia como este mundo, es por la gracia del Señor. En Mateo capítulo 11, el versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hermanos míos, esta escritura enseña claramente que el conocer a Dios no depende de ninguna manera de nosotros, del hombre, del esfuerzo, de la capacidad, de la sabiduría del hombre. No depende de esto, sino, como dice aquí, únicamente depende de Él, del Señor, a quien Él lo quiera revelar. Y si nosotros le conocemos hoy es porque Él ha querido revelarse a nosotros y que le conozcamos. Porque como dice también aquí, el Señor es quien esconde estas cosas de algunos y las revela a otros. ¿Ven? Y lo ha escondido de los sabios y de los entendidos. Y lo ha revelado a los niños. Como dice también en otro lugar, Él escogió lo vil y lo menospreciado. Entonces, no pensemos que el conocimiento que ahora tenemos de Dios es porque fuimos más capaces que los demás. De ninguna manera. De ninguna manera. Es solamente la gracia del Señor. Dice aquí, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y piensen en esto, si el Señor no hubiese querido, no le conoceríamos. Sin importar lo que hiciéramos, no le podríamos conocer. Y estaríamos como los demás, ¿verdad? En completa ignorancia, o como otros, con un ídolo, ¿verdad? Con un falso Cristo que nos hemos creado. Pero Él ha querido revelarse a nosotros. Y miren, en 2 Timoteo, porque para que con mayor razón entendamos que esto es una gracia que no depende de nosotros, en 2 Timoteo dice que esta gracia se nos ha dado antes de la fundación del mundo. Dice en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Ven? No es por nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, antes que los cielos y la tierra fuesen creados, el Señor dice aquí que nos ha dado esta gracia en Cristo Jesús. Entonces no es por nosotros, ¿verdad? No habíamos sido creados aún. No había sido creado el cielo y la tierra, y el Señor ya nos había dado esta gracia en Cristo Jesús. Entonces no es por nosotros en ninguna manera. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice algo similar. Dice: en el versículo 15 dice y 16: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Bien? Dos cosas. Dice que agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. El conocerle depende del agrado de Dios. Si Él se agrada solamente, ¿bien? No es por nosotros, es si Él se agrada. Y lo otro que dice, que me apartó desde el vientre de mi madre. Esto significa que, hermanos míos, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos había escogido para conocerle. Entonces es su agrado y es una gracia que se nos ha concedido desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 9, también dice en el versículo 11: dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Nuevamente, no por obras. Y aquí dice algo importante, dice, pues aún no habían nacido, y va a mencionar algo, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. ¿Ven? Entonces, Él no nos eligió por alguna buena obra, pero tampoco nos eligió por malas obras. ¿Entienden? Ni bien ni mal. Digo esto porque algunos han llegado a decir, bueno, yo creo que Dios me escogió porque yo era tan malo que no iba a poder salvarme, por eso es que Dios nos escoge. Pero no es por bien ni por mal. Porque si ya es por algo en nosotros, entonces ya no permanece la elección de Dios. Por eso dice, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. No por obras, ni buenas ni malas. El que llama. Esto es de Dios, solamente de Dios. ¿Y Él tiene potestad para hacer esto? Sí, porque Él es el Señor. Y puede hacer vasos de honra, ¿verdad? Y vasos de ira. Vasos de misericordia y vasos de ira. De su pura voluntad Él lo puede hacer. Y no hay quien le diga qué haces. Porque Él es el Señor. ¿Ven? Entonces es una gracia, hermano. Meditar en esto ciertamente es tremendo porque no fue por nosotros en ninguna manera. Y entender esto resulta en gratitud. Dios quiso. Dios quiso darnos a conocer su verdad. Muchos estuvieron entre nosotros y no le han conocido. ¿Verdad?
no le han conocido y fuimos mejores que ellos. No, nosotros también hemos pecado, también hemos hecho mal. Pero el Señor quiso tener misericordia de nosotros. ¿Ven? Entonces, debido a esta gracia que se nos ha dado, podemos leer las Escrituras, entenderlas. Que esto también es tremendo porque, hermanos míos, este libro que tenemos lo tienen muchos. Y lo pueden abrir cada día y lo leen, pero no entienden nada porque no se les ha dado la gracia de conocer y entender a Dios. Nosotros podemos abrir este libro y entender. Porque esto es de Dios. Y es asombroso. Aquellos que se han dedicado a estudiar en las universidades, el hebreo, el griego, el español, todo lo que pueden, abren este libro y no pueden entender. No pueden conocer la verdad porque no depende de esas cosas. Depende de Dios. Nos ha dado su Espíritu para conocerle y entenderle. Y por este conocimiento, hermanos míos, es que no andamos como los mundanos, ¿verdad? Ellos en este tiempo andan atemorizados, tienen miedo. Tienen miedo. Ahora, tienen miedo a lo que ellos llaman un virus. Lamentablemente no temen a Dios. Porque sí deberían temer y mucho más. Porque Dios está irado contra ellos. Pero no entienden esto. Pero temen a lo que ellos llaman este virus y a morir, ¿verdad? Temen. Y por eso persiguen todas estas medidas de prevención y todo lo que pueden, ¿verdad? La mascarilla, el lavado de manos, la distancia, todo lo que puedan lo hacen. Pero nosotros no andamos así. Porque por esta gracia que se nos ha dado, hemos conocido, hermanos míos, que es Dios el que ha salido a hacer guerra contra los impíos. Y lo que los hombres hagan, todo lo que hagan, hermanos míos, nada y nadie los va a poder librar si Dios ya ha resuelto el hacerlos morir. No se podrán librar, ¿verdad? Y también hemos conocido por la Escritura, hermanos míos, que nosotros no tenemos razón para temer porque hemos sido justificados por medio de la fe. Como también hemos aprendido, ya el Señor no está irado contra nosotros, hay paz para con Dios. Él ha salido a matar a sus enemigos y nosotros ya no somos sus enemigos, ¿verdad? Entonces no andamos atemorizados, al contrario, ¿verdad? Estamos confiados, ¿verdad? Sin temor del mal, porque hemos sido justificados. Esta plaga destructora, hermanos míos, no es contra nosotros. Y así lo hemos entendido y así lo creemos. Y tampoco andamos, hermanos míos, como aquellos que dicen conocer a Dios, pero erran ignorando el poder de Dios y las Escrituras, los cuales también andan atemorizados y también andan persiguiendo todas estas medidas de prevención, y creo que hasta mucho más que aquellos que no profesan conocer a Dios, ¿verdad? Mucho más, pero ellos añaden un mal peor, que sobre todo es torcer las Escrituras. Sobre todo ya lo que hacen y andar atemorizados y pensando que estas medidas de prevención nos va a librar, añaden un mal peor, torcer las Escrituras. Bien, les comparto, hermanos míos, que en estos días pude ver un video donde habían tres pastores y uno les hacía preguntas de parte de la gente, ¿no? Y otra vez son de estos pastores que profesan predicar la verdad, tener la sana doctrina. Entonces uno de ellos le hace la pregunta y los otros responden, ¿no? Entonces la gente manda sus preguntas por el chat, por WhatsApp, no sé por dónde, y ellos hacen llegar las preguntas para que ellos respondan. Y hubieron algunas buenas preguntas, lamentablemente las respuestas no fueron buenas. Pero es necesario que nosotros sepamos
la verdad. Por ejemplo, alguien preguntó así, si esta medida que prohíbe el reunirnos se sigue extendiendo, o sea, estas cuarentenas siguen extendiendo, ¿debemos seguir sometiéndonos a las autoridades? Preguntaba alguien. Tal vez sea alguien que anhela congregarse y está preguntando eso, no lo sé. Pero miren la pregunta, si esta medida se extiende, ¿debemos seguir sometiéndonos a las autoridades cuando sus medidas impiden el que la iglesia pueda reunirse? Y la respuesta de uno de ellos fue esta, miren, escuchen. Hay que hacer una diferencia, dice, entre una prohibición a reunirnos y una medida temporal de misericordia. Dice así. Entonces él explica que lo que nos están prohibiendo no es como en Hechos 4 que les prohibían a los discípulos a predicar en el nombre de Jesús. No, eso no nos han prohibido eso, sino que el gobierno está teniendo misericordia de nosotros y nos está cuidando por medio de estas medidas de prevención. Y por eso nos dicen que no podemos reunirnos. Entonces, que no es una persecución contra la iglesia, sino es una medida de misericordia de parte de las autoridades que están procurando nuestro bien. Esa es la respuesta. Entonces, hermanos míos, tenemos que entender que esto no es así. Las autoridades están procurando nuestro bien y están teniendo misericordia de nosotros con estas medidas. No. Porque todo lo que ellos están haciendo, hermanos míos, es porque han dado las espaldas a Dios. Si ellos han hecho todo esto, es porque han ignorado el consejo de Dios y han preferido creer a sus médicos y científicos. ¿Quién les ha dicho a ellos, verdad, que tienen que hacer todas estas medidas de prevención? ¿Han buscado a Dios y Dios les ha dicho que esto deben de hacer? ¿Se han humillado en oración? ¿Han llamado a los siervos de Dios para preguntarles cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Han hecho eso? No, no han hecho eso. Ellos han ido a sus ídolos, a sus médicos, a sus científicos, y ellos, que ignoran la verdad, les han dicho, así y así deben de hacer. ¿Ven? Entonces, esto que están haciendo es porque han dado las espaldas a la palabra de Dios. No están procurando nuestro bien, porque no han buscado a Dios para hacer esto. No es esta medida de prohibir el reunirnos, no es una expresión de misericordia. Al contrario, es una expresión de su aborrecimiento a Dios. Porque como ya hemos hablado, ellos sí pueden decir que otras cosas se pueden permitir. Porque para ellos esto sí es importante y esencial. Cosas como sacar a un perro a hacer sus necesidades. Cosas como salir a regar unas plantas. O también como creo que se ha dicho en estos días, que se va a permitir la venta de flores. ¿Ven? O si permiten a la venta de los periódicos, o un montón de cosas vanas, hermanos míos, ¿verdad? Los programas de televisión, un montón de cosas vanas. Todo eso sí lo permiten. Pero el que la iglesia haga culto a Dios, no. ¿Ven? Eso no. Entonces no es una expresión de misericordia, es una expresión de su aborrecimiento a Dios.
Hermanos míos, miren esto. ¿Qué pasaría si tenemos la oportunidad de hablar con estos hombres, ¿verdad? Y les mostramos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si Dios no obra en ellos? Se burlarían de lo que le decimos. ¿Nos harían caso? No, claro que no. Se burlarían, menospreciarían las cosas que les decimos y seguirían haciendo lo mismo. Porque aborrecen al Señor. Les va a parecer locura la verdad. Pero sí son capaces de oír a sus médicos y a sus científicos. El consejo de los impíos, ¿verdad? Entonces no es una expresión de misericordia. Estos hombres aborrecen a Dios. Además, hermanos míos, decir eso, que esto es una expresión de misericordia, es ignorar que ellos son hombres malos, ¿verdad? Y que no hay quien haga el bien. Pero también es ignorar que Satanás es quien opera en ellos. La Escritura lo dice claramente en Efesios capítulo 2. Dice: en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera en los impíos. Porque también, como dice 1 Juan 5, dice así, en el versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el mundo, los impíos están bajo el maligno y Él opera en ellos. Miren en Juan también, en Juan 8, cuando el Señor habla con los judíos que no creían en Él. Enseña esto también. Miren el versículo 37. Juan 8, 37. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Ven? Todos los creyentes hacen según lo que oyen de su Padre, ¿verdad? Y los impíos hacen según lo que oyen de su padre el diablo. Versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Ven? Porque el que es de Dios va a amar al Señor Jesucristo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es lo que enseña Efesios y Primera de Juan, cuando dice que el mundo está bajo el maligno y que en ellos opera Satanás. Que los hombres impíos hacen los deseos de Satanás. ¿Ven? Que también son sus deseos, porque son los deseos de la carne, de los pensamientos, ¿verdad? Pero aquí dicen que hacen los deseos de su padre, el diablo.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Ven? Entonces, Satanás está operando en ellos. ¿Cómo lo podemos saber? Porque la Escritura dice que Satanás opera en los impíos. Y ellos hacen la voluntad de Satanás, ¿verdad? ¿Y están haciendo la voluntad de Satanás? Sí. Porque la voluntad de Dios, como ya hemos aprendido, es que su pueblo se congregue. ¿Ven? Y ellos están dictando algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, no es Dios, ¿verdad? Es Satanás. Ahora, de ninguna manera alguno piense, entonces lo que se enseñó la otra vez de que Dios reina y pone en sus corazones el ejecutar lo que Él quiere. No, esto no niega eso. Él gobierna sobre todo esto y finalmente se hace según su designio. Pero también es verdadero que es Satanás operando en los impíos. Y ellos quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Entonces, ellos no nos están haciendo bien, hermanos míos. De ninguna manera. Además, si la Escritura dice que esta plaga no es contra nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que estas medidas de prevención son para nuestro bien? Si esta plaga no es contra nosotros. ¿Ven? No nos afectará, no nos tocará. Entonces deberían dejar que nos reunamos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque los falsos podrían decir que es Dios guiándolos para hacernos bien y tener misericordia de nosotros. Pero Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no va a contradecir su santa palabra, ¿verdad? Entonces, si Dios ha dicho que este mal no es contra nosotros, que no nos tocará, al contrario, que caerá a nuestro lado miles y no nos tocará, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios entonces va a querer encerrarnos y que no nos congreguemos? No tiene sentido. ¿Ven? Entonces, estas medidas no son una expresión de misericordia, de la misericordia de Dios para nosotros, o del bien de Dios para nosotros. No, es una expresión de su maldad, de su ignorancia, porque ya hemos aprendido lo que ellos deberían hacer es humillarse y clamar a Dios por si Dios tiene misericordia de ellos, porque el Señor ha salido en guerra contra este mundo. Ahora, ¿Dios puede inclinar a las autoridades a que nos hagan bien? Sí, claro que sí, pero no es el caso. Por ejemplo, miren en Esdras 7. La otra vez leímos esto y dice en el versículo 27, dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces Dios inclinó a estos hombres a que les hagan bien. Pero miren la obra. Miren la obra. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice, para ver si podemos compararlo con Vizcarra u otras autoridades. Dice así: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Ya empezamos a ver que
toma en cuenta a Dios. Vizcarra hace eso en sus discursos. ¿Hay Dios en sus pensamientos? No. Dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque del parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Considera la ley de Dios. ¿Ve? Vizcarra ha considerado la ley de Dios para decretar estas cosas. No. Dice: el llevar plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Incluso ofrecieron cosas, ¿verdad? Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, en vez de prohibir cosas, ¿verdad?, al contrario, les provee para que honren a su Dios. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todos los que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Lo que Dios mande que se haga. ¿Ha hablado así Vizcarra? No. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros sabemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Vizcarra ha dicho: ¿saben qué? Hombres, nos hagan tal, pero los creyentes sí, y a ellos no los detengan. Más bien ayúdenlos a llegar a su destino para que se reúnan y hagan culto a su Dios. ¿Ha hablado así? No ha hablado así. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y ahí viene: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Las medidas de Vizcarra u otros presidentes son para honrar la casa de Dios. ¿Han honrado la casa de Dios? No, la han menospreciado. La han menospreciado, porque han dado incluso más importancia y valor a otras cosas que a la casa de Dios, que al culto a Dios, que la honra y la alabanza a Dios, hermanos míos. ¿Ven? La iglesia no puede reunirse a cantar y alabar a su Dios, pero los policías sí pueden salir y cantar el cumpleaños a la gente. Eso sí pueden hacer. No, ponerse ahí 15, 20 y hacer una coreografía para entretener a la gente. Eso sí pueden hacer, ¿no?
Ellos sí se pueden reunir, el presidente y sus ministros están ahí reunidos, ¿verdad? Sentados. Él sin su mascarilla, ¿verdad? Y están ahí sentados. Y la iglesia no se puede reunir. La reunión donde está el Rey del cielo y de la tierra. ¿Ven? Entonces, hermanos míos, no es una expresión de misericordia. Cosa diferente sí me parece lo que ha acontecido con nuestros hermanos en la selva, por ejemplo. Que las autoridades de ese pueblo, ¿verdad?, han restringido cosas, pero ellos les han dicho, ustedes sí pueden reunirse. Con ustedes no es esto, ustedes se pueden reunir. El Señor los inclinó a hacerles ese bien. Pero no es el caso de los gobernantes de las naciones, ¿no? Entonces no podemos decir que esta es una expresión de misericordia, que es una medida de misericordia. No, hermanos míos. Porque cuando ya empiezan a considerar cómo reabrir las cosas, ¿verdad?, ¿han puesto de primero la iglesia del Señor? No. Como le han puesto el vender flores, la minería, creo. No sé si los restaurantes, no sé, pero van a empezar. Y creo que presentaron su cronograma, ¿no?, hasta no sé qué mes. La iglesia no aparece de primero, ¿no? No, porque han menospreciado a Dios y le menosprecian. Entonces no pensemos así, hermanos míos. Ahora hay otra parte de la respuesta de esta gente, que está en Hebreos 10, porque primero dice esto, ¿no?, que esto no es una prohibición a reunir, sino una medida de misericordia de las autoridades, lo cual es falso. Pero miren, luego menciona Hebreos 10 para decir esto. Porque ahí está el pasaje de congregar, ¿verdad? Y dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces este pasaje habla de congregar. Pero ¿saben para qué lo menciona? Para decir que aquí el mandamiento principal no es congregar, sino estimularnos al amor y a las buenas obras, el exhortarnos. Que el congregar solamente es una manera, es el medio, pero el fin principal es el estimularnos. ¿Para qué dice esto? Para decir que las autoridades no nos han prohibido el exhortarnos, entonces esto lo podemos hacer de otras maneras, de manera virtual, de otras maneras. Entonces el congregar no es aquí lo importante, sino el estimularnos, dice. Entonces que lo importante es el fin, ¿no? El medio puede variar. Y esto es falso también. Porque, hermanos míos, el Señor ha dicho cosas que debemos hacer, pero Él también lo ha dicho cómo es que las debemos de hacer. Miren, en primera de Timoteo capítulo 3, dice, el versículo 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ven? Las escrituras han sido dadas para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, cómo cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos elegir, ¿verdad?, cambiar ciertas cosas y pensar que eso será agradable al Señor. Porque miren lo que pasó en Levítico 10,
justamente cuando hombres se atrevieron a hacer algo que Dios no les había mandado, a cambiar lo establecido por Dios. Dice en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Ven? Ellos se atrevieron a hacer algo que Dios no había establecido. Ah, no, pero finalmente ellos presentan el incienso y el fuego. Lo importante es el fin, ¿no? No. Para Dios también fue importante lo que debían presentar, cómo debían presentarlo. Y ellos tuvieron en poco lo que Dios había mandado y el Señor los mató. Entonces no podemos decir de Hebreos 10 que el fin simplemente es exhortarnos, el congregar simplemente es una manera que se puede reemplazar. No podemos hablar así. Ciertamente Dios dice que debemos estimularnos, pero el Señor también ha dicho cómo, no dejando de congregarnos. Porque la Escritura enseña que es cuando nos congregamos, donde cada uno poniendo al servicio de los demás el don que ha recibido, somos edificados. ¿Ven? Poniendo al servicio el don que hemos recibido. Y tenemos mandamientos que no se pueden cumplir de manera virtual, que son necesariamente tenemos que vernos para cumplirlos, ¿verdad? Entonces no es así, hermanos. Miren otro ejemplo, en Números 20. Dice el versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, otra vez, ¿verdad? Quejándose y murmurando. Miren lo que le dice el Señor a Moisés, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Verdad? Utilizando la manera de ellos, podríamos decir, el fin aquí es dar de beber al pueblo. ¿Verdad? El medio, ¿cuál es? Hablad a la peña a vista de ellos. Esa es la manera en cómo les iba a dar. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, id ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Notan la diferencia? El Señor le dijo que hable a la peña. Moisés lo que hizo fue golpear la peña, y salió agua para que beban. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por eso que hizo Moisés, no entró a la tierra que Dios les prometió. Pero finalmente les dio el agua, ¿no? Pero es que Dios dijo también cómo. Y no hizo así. ¿Verdad? No hizo así. Hermanos míos, Dios se agrada de que hagamos las cosas como Él las ha ordenado, como Él las ha mandado. Y algo más, hermanos míos. En Hebreos 10 dice que no debemos dejar de congregar, ¿cierto? Eso es el mandamiento del Señor. En la congregación está el Señor. En la congregación se presentan los sacrificios al Señor. En la congregación se pone al servicio de los demás los dones. Pero miren lo que dice el Señor aquí. Que es importante, dice, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice tanto más, es decir, procurándolo aún más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Cuando dice ahí, aquel día se acerca, ¿a qué día se refiere? Esta es la venida del Señor. Es decir, esta obra de estimularnos al amor, de congregarnos, porque así lo vamos a hacer, la debemos procurar tanto más cuando la venida del Señor se acerca, ¿cierto? Mientras más se acerca el día, más debemos procurar esto, más anhelo debe haber en nosotros. ¿Y qué dijo el Señor que pasaría mientras se acerque su venida? Guerras, terremotos, hambres y pestes. ¿Ven? El Dios que nos manda a congregar, tanto más cuando se acerca el fin, es el mismo Dios que ha ordenado de que el fin tenga estas cosas, pestes. ¿Él ignoraba esto cuando dio el mandamiento de Hebreos 10? ¿Se le pasó que iban a venir pestes y que por eso el pueblo no se iba a poder reunir? No, no se le pasó, hermano. ¿Ven? Entonces, este mandamiento de congregar es la sabiduría del Señor. Estos hombres no nos están haciendo misericordia, al contrario, es un estorbo para nosotros, ¿verdad? Tal vez ellos estén contentos de verdad de estas medidas, ¿no? De que están en su casa y no se pueden reunir. Porque ya les oíamos hablar antes de esto, que la gente no iba a congregar, que en las reuniones iba poca gente. Ahora deben estar contentos de que desde su casa pueden encender la computadora o el celular y desde ahí oír la predicación y cumplir con eso, ¿no? Y mandar su diezmo de manera virtual también. Estarán muchos contentos con eso. Pero no pasa eso con el pueblo de Dios. Entonces no es una medida de misericordia, hermano. Es su aborrecimiento al Señor, es su ignorancia. Dios no les ha mandado a hacer eso. Otra pregunta que hicieron fue esta, y con esta vamos a concluir. También me pareció una buena pregunta. ¿Por qué usar mascarilla si el Salmo 91 dice que Dios nos va a librar de la peste destructora? Eso también me parece una buena pregunta. ¿Por qué usar mascarilla? Porque la mascarilla supuestamente es para que no te contagies, ¿no? Y la respuesta primero fue como una introducción a que algunos utilizan esa escritura para decir que a los creyentes no le va a venir ninguna enfermedad nunca, sí, ¿no? Esas cosas. Pero luego dice que el resto de la Biblia y la experiencia muestra que las
plagas, las pestes, sí pueden tocar a los hijos de Dios, así dice, ¿no? Que sí pueden tocar a los hijos de Dios. Y dice que independientemente de lo que significa el Salmo 91, el que enseña cómo se debe usar el Salmo 91 es el Señor Jesús. Porque cuando Él fue tentado en el desierto, Él menciona el Salmo 91. Perdón, Satanás le menciona aparte del Salmo 91 y Él responde ante eso. Y vamos allá a Mateo 4. Dice, versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese es el Salmo 91. ¿Ven? El diablo está citando el Salmo 91, y la respuesta del Señor es: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la respuesta de ellos es esta. Se usa mal el Salmo 91 cuando se usa para tentar a Dios. Entonces, dice así, se tienta a Dios cuando uno menosprecia el orden natural que Dios ha establecido en el mundo. Entonces, pon este ejemplo, ¿no? Si tú te tiras de un lugar alto, vas a caer y te vas a matar. Y eso es lo natural. Si te tiras, caes. Nosotros no volamos. Si te tiras, caes. ¿Verdad? Entonces, tú usas el Salmo 91 para menospreciar el orden natural de las cosas. Eso es tentar a Dios. Y dicen esto porque, como ya hemos aprendido aún de lo que dice Miguel Núñez y otros, para ellos esta plaga es algo natural, que es parte de vivir en un mundo caído. Y es una mutación de un virus, de un animal que ha pasado al hombre. Así lo explican. Entonces esta es la respuesta, que el Salmo 91 no se puede usar para tentar a Dios. Tentar a Dios es ignorar el orden natural de las cosas. O sea, tú te tiras de un lugar, te vas a matar. Y si tú pues menosprecias la plaga, te vas a contagiar. Porque esto es así, es algo natural. Bueno, ahí hay muchos errores también. Primero, hermanos míos, nosotros en ninguna manera enseñamos que un creyente nunca va a enfermar. ¿Verdad? No, en la Escritura vemos creyentes que han enfermado, ¿cierto? Pero una cosa diferente es, hermanos, cuando Dios sale en su ira a hacer guerra contra los impíos por medio de una peste o de algún otro juicio. Y hemos leído en las Escrituras que Dios no va a tratar al justo igual que al impío cuando Dios envía su ira contra el mundo, ¿verdad? Eso es una cosa diferente. Otro error, cuando dice el resto de las Escrituras muestran que las plagas sí. Yo he pensado, donde en el resto de las Escrituras enseña que cuando Dios viene en juicio contra los impíos, los creyentes sufren esto también. Al contrario, lo que veo es que Él libra a los impíos. Ya hemos visto, a los creyentes. Ya hemos visto en Egipto cómo el Señor hace redención y en su pueblo no le pasa cosa alguna. O hemos visto en Sodoma y Gomorra con Lot, o aún en el tiempo de Noé, cuando Él va a enviar su juicio y acabar con todos, libra al justo Noé, ¿verdad? Entonces yo veo eso. Luego erra también diciendo que la experiencia muestra que esto sí puede pasar. Y eso es un gran error, porque si la experiencia, si lo que pasa, ¿verdad?, es algo contrario a la Biblia. Y eso es hipocresía, porque mire, cuando viene un pentecostal y les dice, ¿verdad?, yo tuve esta visión o este sueño o vi tal, ellos le dicen, no, tu experiencia no
no dicta la verdad. La experiencia no puede dictar doctrina. Tenemos que ver con las Escrituras. Si tu experiencia no se conforma a la doctrina, entonces estás equivocado. Y eso es verdad. La verdad es la Escritura, no lo que pase a la gente. Pero en este caso lo niegan, ¿ves? Porque dicen la experiencia muestra que la plaga sí puede tocar. ¿Y por qué dicen eso? Porque hay algunos de ellos que están cayendo enfermos. Junior me decía de pastores que han muerto, ¿verdad? Han muerto. ¿Qué debo hacer yo si la Escritura dice que cuando Dios sale en su ira con plagas, esto no tocará a los creyentes? Pero escucho que hay pastores y miembros de congregaciones que están enfermando y aún muriendo. ¿Yo voy a dudar entonces de que si la Escritura es verdad? No, yo lo que voy a dudar es de esa gente. Entonces voy a dudar, este hombre dijo ser creyente, pero ahora está sufriendo la ira de Dios. ¿Ven? ¿Por qué dudar de Dios? Duda de los hombres, duda de ellos, ¿verdad? Porque seguramente ellos también han leído en sus libros de historia y allí encuentran cosas así. Por ejemplo, me acuerdo hace tiempo, cuando estaba esto del suicidio, que los cristianos se pueden suicidar, que hablé brevemente con uno de ellos y una de sus respuestas fue que en el libro de los mártires se muestra que hubieron algunas creyentes que para no ser afrentadas, ¿verdad? y violadas por los malos, se suicidaban lanzándose de alturas. Entonces, ¿ven? Menosprecian la Escritura y ahí sí el libro manda o la experiencia manda. Y son igual a los que ellos condenan, porque ellos condenan a los que hacen eso con otras cosas. Ellos condenan a los católicos que basan su verdad en la tradición y en sus escritos de los papas y lo que sea. Es lo mismo. Entonces, es un error eso, de que las Escrituras muestran que esto es así, que cuando Dios sale en su ira, los creyentes pueden sufrir esto. ¿No? Ojo, no estoy diciendo que no podemos enfermar. Eso se ve en las Escrituras, pero lo que está aconteciendo ahora es diferente, hermano. Ahora, la forma en que usa el pasaje. Mateo 4, ¿no? ¿Cuál es la ocasión? Dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en una altura, y le dice que se echara abajo, ¿verdad? Que se tirara. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Satanás está usando mal la Escritura? Sí. Porque aquí la está usando para que el Señor haga algo que Dios no le mandó. El Salmo 91 en ningún lugar dice que te subas a un lugar alto y te tires. No dice eso. Entonces, ¿está usando mal la Escritura? Sí. Por eso el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque ciertamente, hacer algo que Dios no ha mandado es tentar a Dios. Y Dios no ha mandado en el Salmo 91 a que te tires. Miren lo que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. Veamos en qué ocasión el Salmo 91 dice eso, del cuidado de Dios por medio de sus ángeles. Salmo 91. Dice, vamos a leer desde el 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiar. Un creyente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que arde en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermanos míos, el Salmo viene hablando de peste destructora, ¿verdad? De plaga. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Una cosa aquí dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mira la ocasión, a eso puede llegar. ¿Ven? Y nos van a contagiar, como dicen, no, van a caer y a nosotros no llegará. Porque estas son saetas que Dios dispara y Él sabe cómo hacerlo. Dice, versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y ahí viene lo que cita Satanás. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, ¿en qué ocasión el Señor dice eso? En una ocasión cuando el Señor sale con plaga, con sus saetas, a dar recompensa a los impíos. Esa es la guerra de Jehová contra los impíos. ¿Ven? ¿Y esa es la ocasión en la cual estamos ahora? Sí. ¿Ven? Entonces, cuando alguien toma el Salmo 91, un creyente, para confiar que esta plaga no le tocará, ¿está torciendo la Escritura? No. La está usando bien. Esta es la ocasión. ¿Está tentando a Dios por eso? No, porque esa es la ocasión en la que Dios dijo que mandará a sus ángeles que nos guarden. ¿Nosotros lo estamos usando para tirarnos del segundo piso? No. Y otra vez, ellos están pecando en lo que condenan en otros. Ellos dicen que para tú dar la interpretación a un pasaje lo tienes que hacer en su contexto. No sacarlo de su contexto. Y eso es lo que están haciendo. Porque lo que el Salmo 91 habla es Dios dando recompensa a los impíos con peste destructora. Y cuando eso pasa, no tocará a los creyentes. Pero ellos tuercen las Escrituras. ¿Ven? Entonces es una locura, hermano. Además, hermanos míos, tentar a Dios. Ciertamente tentar a Dios es hacer algo que Él no ha mandado. Y les digo algo. Decir que lo importante es exhortarnos, pero el congregar es solamente el medio, eso es tentar a Dios. Claro que sí. Pero algo más. Tentar a Dios, hermanos míos, es no creer en Dios, a pesar de todas las maravillas que Él nos ha mostrado. Eso es tentar a Dios. Miren, cuando el Señor dice, miren hermanos míos, ahí en Mateo 4, Satanás usa mal la Escritura porque lo hace para algo que el Señor no ha mandado. El Señor responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso está en Deuteronomio 6. Miren, en Deuteronomio 6. Versículo 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y eso está en Éxodo 17. Dice,
en Masá. Vamos a leer el versículo 7. Dice, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. ¿Ven? Esta es la ocasión. Versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Ven? Ahí viene el tentar al Señor, lo que estos hombres estaban haciendo. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Miren cómo habla. ¿No vieron ellos las maravillas del Señor en Egipto? ¿No habían empezado a ver ya cómo el Señor los iba a sustentar en el desierto? Sí, ya habían empezado a verlo, porque aquí ya están en el desierto. Sin embargo, siguen siendo incrédulos y murmuradores. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Aquí sí le dijo que golpeara la peña. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Ya el Señor no les había dado muestra de que Él estaba entre ellos? Sí, pero no creían. Y miren, hermanos míos, el Salmo 95, que lo hemos cantado hoy. El Salmo 95 dice, versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Eran duros de corazón, por eso tentaron al Señor. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Tentaron al Señor. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y Hebreos capítulo 2. Capítulo 3. Da mayor luz sobre lo que pasó allí. Dice, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Lo que pasó allá, en Masá, ¿verdad? Lo cual cita el Señor Jesús en la tentación del desierto. Miren el versículo 12, ¿qué pasó allí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo es que tentaron a Dios? Siendo incrédulos. Luego dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en aquel día. Y ahora dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí.
¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Se tienta a Dios también, hermanos míos, cuando hay incredulidad, a pesar de todas las hazañas y prodigios que Él nos ha mostrado. ¿Ven? Y Él nos ha dado testimonio grandísimo de cómo Él libra a su pueblo cuando sale en guerra contra los impíos. Y qué promesa más clara que la del Salmo 91, que esto no nos tocará. Pero si a pesar de todo eso nosotros pensamos que estamos en peligro, que esta plaga nos puede tocar, eso sería tentar a Dios. Porque es no creer. Y ellos hacen esto, tentar a Dios. Porque tienen en poco su palabra, sus promesas. No creen lo que Dios dice. Entonces, no estamos tentando a Dios, hermanos míos, cuando creemos en el Salmo 91 para estar confiados en este tiempo, ¿no? Ellos son los que tientan a Dios con su incredulidad. No pueden creer en Dios, pero sí pueden creer en un médico y en un científico. Así, de primera, eso sí. Eso sí, y no hay duda lo que dice. Ellos no han visto ninguno de sus estudios, de esos médicos y científicos. No han visto ninguna de sus pruebas. No, pero si lo dicen, eso hay que hacer. Pero el Dios del cielo dice algo. Y a pesar, te ha dado y además te ha dado tanto testimonio de que su palabra es verdadera, y no le creen. ¿Ven, hermanos míos? Entonces, ¿por qué usar mascarillas si el Salmo 91 dice eso? Bueno, en nuestro caso ya saben por qué la usamos. No porque tengamos miedo de contagiarnos o creamos que eso nos va a librar de esta plaga. No, esta plaga no es contra nosotros. Si lo usamos es porque lo han obligado y no va en contra de un mandamiento del Señor el tener una mascarilla. Ahora, si no fuese una obligación, ¿la usaríamos? No la usaríamos. Así fue los primeros días, ¿verdad? La gente, cuando fuimos al hospital con niños, casi toda la gente con sus mascarillas y nosotros sin ellas, ¿verdad? Pero la usamos por esta causa, porque lo han obligado y no va en contra de un mandamiento. Amén. Entonces el Señor nos ayude a seguir firme en su verdad, hermanos.